son máximo 250 palabras. Esto se hace cuando termina, cuando todo esté decentemente presentado, es decir, lo hacen después del 30. ¿Listo? ¿Claro? Arrancamos. Planteamiento del problema. Ustedes ya tienen un planteamiento del problema de la unidad que me entregaron. ¿Qué hacen? Lo ponen acá. ¿Cómo sabe usted que está bien y que no le va a decir nada más otra vez? Porque responde esta pregunta. Si a usted le gusta usar la idea para hacerle su planteamiento del problema, y dígale que si ese planteamiento responde esta pregunta. ¿Sí? Con eso va a dar. Luego acá que coloca la pregunta de investigación que ya está revisada y que ya está aprobada. ¿Listo? ¿Y no cómo sabes que está aprobada si usted todo lo contestó? Porque yo la estoy escribiendo en el comentario de la actividad para el estudio. Este contexto actual, algunos lo tienen, otros no. ¿Sí? ¿Por qué? Porque algunos cambiaron de población, otros cambiaron de enfoque, otros dijeron que así sí, pero no así. Este contexto responde tres preguntas. Esas tres preguntas las pueden responder en 1 o 2 párrafos. No es mucho. ¿Qué le dice? El objeto de estudio, en esencia, son las variables, son los temas. ¿En esto qué se espera? Que usted me explique básicamente un preámbulo de por qué ese tema. La justificación ya la tiene, pero ¿cuál es el problema que hemos detectado? Ustedes construyen una justificación que puede tener sentido y al momento de ir a sustentar no dicen nada de lo que tienen que decir. Entonces, ¿qué decisión tomamos desde la investigación del programa? Seccionamos justificación en 3 tipos. Relevancia práctica, que responde a esta pregunta. ¿Cómo ayuda esa investigación que están haciendo a solucionar ese problema? ¿Sí? Pero desde una particularidad, desde la realidad de las personas que hacen parte de ese problema. Si usted está hablando de trabajadores informales, pues ¿cómo ese proyecto le puede solucionar la vida a esos trabajadores informales? No tiene nada que ver con las casas, ¿cierto? ¿Es claro? Entonces, ustedes ya tienen una redacción de la justificación. Tienen que tomar de esa redacción lo que responda esta pregunta. O sea que todo lo que hemos estado haciendo nos está preparando para la justificación. Entonces, esa relevancia práctica debe quedar de 1 o 2 párrafos máximo. O sea, 2 párrafos. Explicar por qué su investigación le va a servir a esas personas. En 2 párrafos. Máximo. La otra es la relevancia académica. ¿Cómo contribuye esa misma investigación, pero a la seguridad y salud? Y la última, que es la científica, ¿sí? ¿Qué le aporta esa investigación a la investigación sobre ese tema? Si van a utilizar inteligencia artificial, yo que les recomiendo, díganle que con las mismas palabras, sin cambiarle palabras, ¿cierto? Con sus propias palabras, sin cambiarle ninguna palabra de las originales, le responda esa pregunta. Y él lo que va a hacer es coger el texto que ustedes ya tienen y eliminar todo lo que no responda a la pregunta. La respuesta y aparte da otra posible respuesta. Con eso ustedes terminan locos, terminan no saben qué están justificando, porque el texto ya lo tienen. ¿Listo? Entonces son 3 tipos de justificación. Cuando vayan a hacer la sustentación y le digan por qué hay que investigar esto, usted le va a dar 3 razones. Una práctica, una académica y una científica. ¿Listo? Los objetivos ya los tienen también. General y específico. Acá no me voy a El marco de referencia también lo tienen. No se los he calificado, pero ya lo tienen. Sí, ya tienen.
el marco legal, el marco teórico y los antecedentes. ¿Ya los tienen? Si no los tienen es porque no entregaron. Listo. Y acá viene la parte que necesitamos desarrollar, o que por lo menos quede clara hoy, para que ustedes las van a construir y subir. La metodología no es más que la respuesta a la pregunta de cómo voy a desarrollar mi estudio o cómo voy a responder mi pregunta de investigación. Esa pregunta tiene un enfoque. Los enfoques son formas de ver las cosas. Ahí dice empírico analítico, histórico hermenéutico. La traducción de eso, si se acuerdan de introducción, es cuantitativo o cualitativo. O si no, los dos, eso sería mixto. ¿Qué es lo que va acá? Acá en un párrafo usted me tiene que decir, este estudio es cuantitativo por esto y esto. En un párrafo. Ya tenemos la claridad, solo falta darle forma en el texto. Aunque renieguen, hemos avisado, necesitamos darle forma. Entonces, es difícil que quede bien la primera. Entonces, ¿qué es importante acá? Acá es importante que usted utilice otros autores para soportar lo que usted está diciendo. Los métodos que usamos puede ser. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Busquen un libro de metodología de la investigación de Sampieri. ¿De qué? Súbanse ese libro a un otro TPM nuevo y conversen con él y díganle, yo tengo este proyecto, Sampieri. ¿También? Sí. ¿Sea San Pedro? Casi. Dígale, mi investigación es esta y yo creo que es cuantitativa. Explíqueme desde la fuente por qué. Y él ya le va a dar todos los argumentos. Usted lo que tiene que hacer es consolidarlo en un solo párrafo que usted entienda y sea claro, porque eso lo va a tener que decir en la sustentación. ¿Y si se llama ¿Cómo llaman la vida? Así mismo de cara, ¿no? No han confirmado si la biblioteca ni las dos con la Pero entonces mi pregunta es cómo fueron los de las profesiones antepasadas que eran varios semestres. ¡Ah, no! Ya que la mano pues. No, esta no es con póster, sino con presentación. No, con la guía. Pero no, Tenemos que empezar a estructurar pero es que formas de no es presentación. una aplicación demasiado buena. Pues igual vamos a ver. Vamos a ver el 30, que lo remoto para que quede grabado. ¿Cómo así? Ah, la profesora aquí en el sector. Y la Ustedes no estaban cuando lo hablamos. ay, qué pena. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Para la sustentación del 30 vamos a construir una historia y a partir de esa historia le vamos a integrar los elementos para que eso se convierta en su sustentación. Y para contárselo a los demás. Claro. Una historia, o sea, de un caso. Investigación. No, pero es que digamos que en este caso no tiene otra historia. Yo Ya creo que está. todos los días, entonces, Solo hay que darle forma, hay que acostumbrarse a utilizar esas narrativas. Entonces, cuando yo sé que mi estudio es cuantitativo o cualitativo, ahí nos disculpa por la grabación, tenemos que establecer un diseño y un alcance. Estamos en vivo, Un saluden. diseño y un alcance. Básicamente es, si su estudio es cuantitativo y usted está midiendo y describiendo algo, su estudio es descriptivo. Si usted no está comparando nada, no está explicando nada, solo está diciendo cómo están las cosas. Eso es una facilidad. Si su investigación es cuantitativa, ya sabe que el diseño es descriptivo.
para eso va a ser lo mismo que con el enfoque. Con el mismo libro, a la misma IA, le dice, mi estudio es descriptivo, ¿me explicas por qué? Hasta que usted interiorice por qué es descriptivo. ¿Sí? Yo ya se los he dicho, pero la intención es que usted lo entienda. Ahora, el alcance quiere decir hasta dónde voy. Si yo solo voy a describir cuál es el alcance. ¿Van a dejar un buen video? Si yo solo quiero describir hasta dónde llego. Un blog, hace un blog. Si yo solo voy a describir cuál es mi alcance. Hasta dónde voy a llegar. Hasta dónde voy a llegar. Con esa población. Ahí está el punto de por qué hay que comprender esta parte. El alcance es hasta qué punto de profundidad voy a llegar yo con la información. O sea, si se puede intervenir o no se puede intervenir. ¿Hasta qué punto? ¿Hasta qué punto se puede intervenir? Y si solo vamos a hacer descripciones, ¿hasta qué punto llegamos? Nos permitan describir lo que estamos buscando. Si solo voy a ir a describir, ¿hasta dónde llego? Hasta el punto de observación. Hasta la descripción. Parece tan fácil como decirle algo. El diseño es, A veces me siento casi en filosofía, profesor. pues todo esto es de allá. Es que el profesor no entendía clase y yo tampoco. Como es de pregrado, está simplificado, porque antes del enfoque hay algo que se llama paradigma y explica la corriente filosófica desde donde se ve el tema. El tema acá es, el diseño es que nosotros no estamos haciendo ningún tipo de experimento y lo único que vamos a llegar a hacer es describir. Los que son cualitativos, ¿cierto? Lo que vamos a llegar a hacer es describir, pero ya no desde el no experimento, sino desde la interpretación o desde la reflexión. ¿Desde qué, profe? El diseño es interpretativo, bueno, el alcance es interpretativo, ¿sí? Y coincidimos con que es descriptivo. La población y la muestra, bueno, obviamente acá es un solo párrafo para los dos, en población y muestra también va un solo párrafo. Ustedes vieron estadísticas ya, todos. Conmigo no. Yo tengo que recordar la estadística. Pero ¿cómo se hace? Unos para que sepan cómo se sí, no entendíamos mucho, pero uy, sí, no me acuerdo. ¿Y no fue esta risa? No. Fue Analítica, no sé cómo En esencia, ese curso ejecuta la investigación. Pero nosotros decimos Establece un problema, busca un instrumento, aplica el instrumento, analiza los datos y contesta una pregunta. Y si lo miran todas las materias, llevan el mismo sitio. Uy, pero es que hay como 30 preguntas y eso es Excel. uy, sí. Pero es algo que tienen que aprender y eso que ahora, si usted no sabe Excel, en una entrevista para práctica lo rechazan. O sea, saber Excel es ahora como saber cómo hablar por WhatsApp. ¿Sí me entiende mal el dedo? La cuestión es, población y muestra, si recuerdan de estadística o si no lo recuerdan, es un principio básico. La muestra, ¿cierto?, son las personas que yo tomo para mi estudio. los profesores, en el caso mío. ¿Sí? Son las personas que yo tomo para mi estudio. Y la población. Ojo, porque es que acá suele haber dificultades. Esas personas que yo tomo para mi estudio tienen unas características, ¿cierto? Esas características configuran la población. Por eso es como tan complejo entender la diferencia entre población y muestra, porque es lo mismo, solo que la muestra las configuran las personas que cumplen los requisitos para hacer parte del estudio. Entonces, miremos
características similares. Ustedes tienen características similares, están en el mismo promedio de edad, están matriculados en la misma carrera, tienen matriculado el mismo curso, en el mismo horario, con el mismo profesor. Eso los hace una población. O sea, que la pasa ahí la población. ¿Sí? Sí, Pero es como una versión abstracta, ¿cuál sería resumida. la diferencia entonces? Fue lo que Entonces, si queda claro que el grupo de personas o casos que comparten las mismas características son la población, yo debo describir cuál es la población. La población de este estudio está configurada por estudiantes de Ahora, la muestra la conforman, digo yo, 5 estudiantes que tienen un promedio de edad entre 30 y 40 años. Amiguísimos. es tomar parte de esa población. Exacto, para- una parte de esa población que cumple los requisitos que yo necesito para mi estudio. Porque no siempre toda la Como las población materias. sirve para todo. Como las materias, hay unas que sirven para hacer cosas que no sirven. Entonces, yo puedo tener 100.000 estudiantes, pero mi muestra debe ser representativa de eso. Entonces, acá viene algo que les puede dar dolor de cabeza si no recuerdan la estadística, porque venimos a hablar de muestreo. Es decir, ¿cómo selecciono yo cuántos o cuántos personajes necesito de esa población? Pero para eso, en seguridad y salud tenemos una ventaja enorme o bastante grande. Nosotros tenemos que trabajar con todos. Nosotros no podemos excluir trabajadores. Pero tampoco los podemos poner a todos, porque no todos cumplen las características de lo que yo necesito. Entonces, yo escojo quienes participan. Y ese muestreo se llama No sirve no todo. probabilístico de tipo intencional. ¿No qué? El tema es que si yo tengo menos de 50 personas, la muestra va a ser igual a la población. Entonces voy a tener que aplicársela a todos. La muestra es la misma población, solo que reducida a un cumplimiento específico de características. Eso es lo que a veces genera ruido. Entonces, cuando ustedes van a sustentar, llega alguien y les pregunta cuál es su muestra. Ustedes dicen todos. No se voy a ayudar a los preguntas. De todos los trabajadores. Los ponentes ustedes. Pero si yo no les pregunto. Se va a tener una pistola de firma para pegar un tiro sobre usted. No lo dejan. No, no dejan. Entonces, volvamos a la realidad del contexto de lo que estamos hablando. Por lo general, ustedes ya escogieron, ¿cierto? Ustedes ya saben, voy a tomar, por ejemplo, en su caso, voy a tomar 2 personas de cada área. ¿Por qué? Porque esas 2 personas son las que más participan en las actividades. Entonces esa será la muestra. ¿Muestra de qué tipo? Intencional. Yo escogí quiénes. Ahora, si yo digo, ustedes sí, pero ustedes no, porque esto pasó con ustedes, pues entonces ya sería por conveniencia. ¿Sí? Por practicidad. Exacto. Entonces, todos van a tener ese mismo. O sea que eso puede aplicar en el caso de que se dice una población de trabajadores que son vigilantes, pero entonces la muestra con la que vamos a trabajar son los que trabajan en el nocturno. Exacto. Todos son vigilantes, todos de la misma tarea, todos, pero los que están en el horario son los que yo Son los que voy a escoger. Eso es. Ya sea En por el caso no. conveniencia o porque quiero estudiar la O por Las eso ARL. muchos que tienen que aplicar en la fórmula estadística. Reportes llegados a la ARL, empresas investigadas No con la vayan a validación. embarrar. No la vayan a embarrar metiendo acá solo hablando de la muestra y no de la población. Tienen que describir la población y después decir el tamaño de la muestra y cómo la sacaron. ¿Listo? Entonces yo puedo decir, el curso de metodología está conformado por 27 estudiantes matriculados. Esa es mi población. Y ya puedo empezar a escribir. Están matriculados en el curso del sábado, de la 1 en la tarde,
Ninguno. Esa es la muestra. Y es de manera intencional. Solo los que logran aprobar el curso. Es un ejemplo. Es un ejemplo ambicioso. ¿Sí? Ambicioso. A esta altura nadie ha pasado el curso y nadie va a cumplir. Apenas les quiere quitar la medida. ¿Listo? Entonces, en un párrafo describen población y muestra. ¿Listo? No se les va a dar la unidad. Población. ¿Un párrafo para cada una o un solo párrafo para todos? Instrumento, esto ya lo tienen. Ya tienen la ficha que cargaron. ¿Cierto? Instrumento. Ya cargaron una ficha en la actividad de la unidad 2. Método. Con el instrumento, ¿cierto? ¿Qué tienen que hacer acá? En uno o dos párrafos decirme el instrumento para este estudio es esta y estas son las características y esta sí y se quede de esta manera. Estamos Ya. ambiciosos. ¿Te acuerdas? Uno o dos párrafos. Estamos terminando. Es como un resumen de lo que hicieron acá hace 8 días. Hace 8 días. ¿Te acuerdas? ¿Listo? Y me toca. Luego viene la parte de cronograma y reporte. Pero que es que eso Esta parte se la simplifique un poquito. Vamos a ponerlo en 10 semanas. De estas 10 semanas, usted lo que toma es esto de objetivo general y específico, no lo va a modificar. Esto queda así tal cual. Lo único que va a decir es cómo va a ejecutar el objetivo 1, cómo ejecuta el objetivo 2 y cómo ejecuta el objetivo 3. El objetivo 1, recolectar información. ¿Cuánto se demora en eso? 2 semanas. ¿Cómo? Pues un formulario en línea. Listo. Objetivo 2, pues va a transformar la información. ¿No? Entonces yo lo hice, hice una descripción, apliqué estadística descriptiva y lo hice en Excel. ¿Cuánto tardó? Una semana. Exacto. Luego, objetivo 3, la misma historia. No tienen que agregar más cosas, son 3 casillitas muy sencillas. ¿Listo? Pero con eso cumplimos lo de la rúbrica que nos pide el cronograma de presupuesto. Venimos a este punto que es análisis y resultados parciales. Resulta que el aula, en su gran forma de enredar las actividades, en una partecita muy pequeñita escondida en toda esta mano de cosas, le pide que entregue algo particular. Ahora lo estoy resaltando. ¿Qué dice? ¿Qué pasa si yo les pido a ustedes análisis de datos en lugar de resultados? Tienen que aplicar todo lo que hicieron en estadística. Tienen que presentar la media, la moda, la mediana, la desviación estándar, los gráficos, la interpretación de los gráficos. ¿Qué mal hemos hecho? ¿Qué mal hemos hecho? Esa es la intención. ¿Sí? Porque yo no les voy a evaluar que usted sepa hacer una gráfica. Tienes que tener la gráfica. Pero, ojo, si a estas alturas de la carrera usted es consciente de que no sabe manejar Excel, no sabe la diferencia entre cuándo hacer un gráfico de barras o uno circular, empiece a estudiar. Porque ¿cómo va a entregar informes? En YouTube hay una infinidad de cursos de cómo hacer eso. Ahora, si le da pereza, pregúntele a la IA cómo hago una tabla. ¿Cuándo escojo un gráfico circular y cómo hago una tabla y cuándo una gráfica? Porque también se corre el riesgo de meter todo en gráficas cuando le den una tabla. Eso lo debieron haber visto en estadística. Lo que pasa es que depende de la forma como vean estadística. Si la ven desde procesamiento estadístico o desde analítica estadística. Entonces, luego de eso, lo que más me preocupa es esto. La conclusión. Que logren generar conclusiones. Yo concluyo. Estamos claros. Yo concluyo. Entonces, ¿qué viene acá? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
La diferencia entre análisis de datos y resultados es, usted va a tomar los resultados totales que haya obtenido. Es decir, nivel alto, medio o bajo, según el modelo o instrumento que haya evaluado, y me va a decir cuántos hay de cada uno. Ahora, la forma correcta de presentar el análisis de resultados parciales es características de la población. Características de la población y muestra. Básicamente esto significa de las personas que participaron en su estudio, cuántos son hombres, cuántos son mujeres, qué promedio de edad tienen, ¿sí? Datos demográficos. Eso lo pueden hacer en un párrafo. ¿Listo? Y luego, lo que uno debe hacer o acostumbrarse a hacer es presentar los resultados de cada uno de los objetivos específicos. Entonces, si el objetivo específico uno decía identificar el nivel de riesgo, ¿usted qué me va a decir acá? ¿Cuál es el nivel de riesgo? ¿Listo? Entonces usted colocaría acá, objetivo específico 1, nivel de riesgo. Y en 1 o 2 o 3 párrafos, acá sí ya es lo que ustedes le quieran agregar, van a explicar cuál es ese resultado del objetivo específico 1. No, o sea, estos son como especie de títulos. Entonces acá usted decide, le puede poner una tabla y 2 párrafos, un párrafo, una tabla, un párrafo, una gráfica, ya usted decide. ¿Qué es lo que debe considerar respecto a la estructura de formato A? No puede existir después de un título o subtítulo, un gráfico o una tabla. Después de un título o subtítulo siempre debe ir un segundo título o un párrafo. Por ejemplo acá, análisis de resultados, acá está el subtítulo. Después de este subtítulo no puede ir una gráfica, tiene que ir texto. Ahora, por norma SAP, una tabla no puede tener más de una página. El tamaño máximo de la página de la tabla es de una página. Después de una lista de viñetas, una gráfica o una tabla debe ir un párrafo. Es decir, para poder tener una gráfica o una tabla tengo que tener un párrafo antes y uno después. ¿Listo? Entonces, si este es el objetivo 1, el objetivo específico 2 va acá y el objetivo específico 3 iría acá. Entonces, ven por qué era pertinente lo que les decía, que el tercer objetivo era proponer. Yo puedo hacer una propuesta en 1 o 2 párrafos, pero ustedes decían, capacitar a no sé quién. ¿Cómo lo presente eso de que lo capacite? No funciona, ¿cierto? La propuesta es, si el nivel de riesgo es alto y todos se quejan de lo mismo, la propuesta es solucionar. Esto va muy en función de los objetivos. ¿Por qué? En la sustentación, a usted le van a pedir que explique cómo va a responder la pregunta y qué respuesta obtuvo. Primero, identificar el nivel de riesgo. Entonces, bueno, resultados del objetivo específico 1. Después de aplicar el método REVA, el nivel de riesgo por expresión es medio. Listo, ya lo respondí. Esto es importante para poder estructurar las conclusiones. Las conclusiones solo van a ser 3 párrafos. ¿Listo? Esos párrafos, bueno, de este van a hacer caso omiso a esta, pero me olvidó quitarlo. Va a ser, yo ahorita se las actualizo en el lado. ¿Qué va a hacer? Primero, el primer párrafo de la conclusión no puede empezar bajo ningún parámetro con en conclusión, porque ya tengo un título que dice conclusión. ¿Cierto?
de investigación desde los resultados. Y tengan en cuenta, si las conclusiones les queda mal, todo el estudio les quedó mal. Porque todo lo que estamos haciendo en el semestre es para responder esa pregunta. Si la respuesta a la pregunta les quedó mal, todo quedó mal. Y se los digo ahorita y que quede en la grabación por dos razones. Ya me ha pasado que le pasan el informe a la IA y le dicen a la IA que concluya sobre la pregunta de investigación. La IA tiene muchísimo contexto